Un concepto clave en macroeconomía que aparece a menudo en las discusiones de política es el de curva de Phillips. En este video vamos a estudiar cómo surgió y cuáles son sus principales características. Uno de los problemas del modelo keynesiano en la síntesis neoclásica era que no tenía una explicación del nivel de precios, simplemente se decía que ellos eran rígidos en el corto plazo. Ese era un problema para los keynesianos de la síntesis, aunque no para Keynes, porque Keynes abandona ese supuesto en el capítulo 19 de la teoría general. Para entender el problema de los keynesianos se puede mirar la discusión que tuvieron con Friedman. Él lo que decía era, en macroeconomía uno quiere explicar tres variables, el nivel de ingreso, la tasa de interés y el nivel de precios, pero la síntesis neoclásica solo tiene dos ecuaciones, la IS y la LM. Entonces les falta una tercera ecuación para completar el sistema, la ecuación que explique el nivel de precios. Esa era la situación hasta que en 1958 apareció un artículo de un profesor de la London School of Economics, Alvan Phillips. Phillips es todo un personaje. En su juventud había sido cazador de cocodrilos, aunque más adelante dejó los cocodrilos y se dedicó a la economía y estudió especialmente la economía keynesiana. En 1958 publica un artículo en el que estudia la relación entre la tasa de crecimiento de los salarios nominales y la tasa de desempleo. Su hipótesis era que en épocas de alta demanda por mano de obra, cuando el desempleo estuviera bajo, el precio de la mano de obra, o sea el salario nominal, subiría, y que en épocas de baja demanda por mano de obra, alto desempleo, los salarios bajarían. Miró el caso del Reino Unido entre 1861 y 1957, prácticamente un siglo, y encontró que efectivamente había una relación negativa entre las dos variables. Esta idea tuvo un gran impacto en la disciplina a través de un artículo que apareció en 1960, escrito por Paul Samuelson y Robert Solow. Ellos estudiaban el caso de Estados Unidos, pero realizaron algunas modificaciones metodológicas. La más importante para nosotros es que en lugar de utilizar la tasa de crecimiento de los salarios nominales, utilizaron la tasa de crecimiento del nivel de precios, es decir, la inflación. Ese método tenía dos ventajas sobre el de Phillips. Primero, era mucho más fácil obtener datos y por lo tanto armar series largas que con datos laborales. Y segundo, que las implicaciones de política eran más claras. La versión de Samuelson y Solow es una relación inversa entre inflación y desempleo. Cuando hoy en día se habla de la curva de Phillips tradicional, se está refiriendo a la que hicieron Samuelson y Solow. Pero entender el artículo de Phillips ayuda a comprender que lo que hay detrás del comportamiento de la curva de Phillips es el mercado laboral. Aceptar la curva de Phillips tiene dos implicaciones. La primera es que la curva de Phillips se puede entender como un menú para los tomadores de decisión. Cada punto de la curva es una combinación posible de inflación y desempleo. La curva completa nos está dando todas las combinaciones posibles de inflación y desempleo. ¿Cuál es la tarea de quien toma decisiones? Es simplemente escoger el punto que les parezca más apropiado. ¿Cómo se ubica uno en ese punto? Si por ejemplo uno quisiera tener una tasa más baja de desempleo, entonces uno aplicaría medidas expansivas que nos moverían a lo largo de la curva a la izquierda y terminaríamos con menor desempleo y más inflación. Eso daba la sensación de que la política económica era fácil. La segunda implicación era teórica. Se rechazaba completamente la idea de tasa natural de desempleo. Observen que en la curva no hay ningún punto que sea más especial o natural que otro. Simplemente tienen costos distintos en inflación. La economía se puede ubicar en cualquier punto si se está dispuesto a asumir los costos. ¿Por qué se aceptó tan rápido la curva de Phillips? En parte por los dos elementos que ya mencionamos, la promesa de que la política económica era fácil y la explicación de los precios que estaba faltando en el modelo keynesiano. Pero la popularidad también se explica porque coincide con la intuición de los economistas, sobre todo de los neoclásicos, de que no hay beneficio sin costo, que no hay almuerzo gratis, como dice el refrán de Estados Unidos. Eso se refleja en que el costo de tener una inflación baja es un alto desempleo y el costo de tener un desempleo bajo es una inflación alta. La inflación y el desempleo, cada uno es el costo del otro. Esta fue la teoría que aceptaron la mayor parte de los economistas hasta los años 70.